Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer versículo, denme luz por favor. Vamos a leer versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos? Quítense, lo leemos, todos juntos estamos listos, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, esas son palabras maldichas o malas palabras, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué razón? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, perdonándoos unos a otros. Y ese va a ser el tema de esta tarde, perdonándonos unos a otros. Puede tomar asiento. Oh, gloria a Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Quiero hablar de ese tema hoy, esta tarde. Me hubiese gustado que estuviera toda la congregación aquí hoy día para este tema, pero no lo voy a pasar para otro día, lo voy a predicar hoy día. Cuando se habla del perdón, usted ya me ha escuchado decir a mí acerca del perdón, he hablado bastante acerca del perdón. Una de las cosas que a mí me detenían venir a Cristo, y una vez que ya conocí a algunos cristianos, jóvenes más que todo, cuando yo era joven, me gustaba cómo vestían ellos y la seriedad que tenían los jóvenes de esos tiempos. Estamos hablando de 30 años atrás. Los jóvenes no andaban con el pelo parado en ese tiempo, como andan ahora. Andaban con camisitas mangas largas y vestían de esa manera, ¿no? Y uno, ya 30 años más arriba, uno como que añora esos tiempos. Yo quería ser cristiano, yo quería ser como ellos, pero cuando pensaba en el asunto, yo no tenía miedo de iniciar el caminar con Cristo por miedo a caer en pecado, en vicios, porque yo nunca los tuve, ni cosas por el estilo. Era el asunto del perdón. Con el que yo tenía problema era con el asunto del perdón, ¿no? Porque perdonar para mí era algo bien difícil para hacer. Pero ya hoy en Cristo, ya casi 3 décadas en el camino de Cristo, es lo que más he tenido que hacer en estos casi 30 años. Perdonar, 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 perdonar y perdonar. Quiero hablar de eso porque la falta de perdón puede dañar no solamente nuestro corazón, la familia, el hogar, la iglesia y también la comunidad, cuando no hay perdón. En una ocasión un boxeador, un triunfador en el boxeo, se convirtió a Cristo. Era un irlandés, un boxeador irlandés. Se convierte a Cristo y se convierte en predicador. Entonces él va a una pequeña ciudad a predicar el evangelio y está armando para el servicio evangelístico que va a ser al aire libre. Está armando todo el equipo para iniciar una hora más tarde el servicio evangelístico. Y pasan 2 muchachos de esos vagos, de esos fortachones, y ellos no saben quién es él, o más bien sus trasfondos, no saben quién es o quién fue.
y lo insultan porque están en contra del Evangelio. Y le lanzan toda clase de insultos y él simplemente solamente se queda viéndolos, se gira para verlos nada más y no hace nada. Después uno de los fortachones esos le deja ir un golpe y se lo pega en la mejilla derecha y él lo que hace solamente es acariciarse, ¿no?, la mejilla. Luego el otro le lanza la otra a este lado y esta vez el predicador se quitó la chaqueta y se armó las mangas. Era un boxeador, había sido boxeador profesional. Y él dice, bueno, aguanté la una porque Dios me instruyó que ponga la otra. Así que puse la otra, pero ya después de ahí no dijo nada. Así que, pum, pum, pum. ¿No? William Arthur Ward dijo, nos parecemos más a las bestias cuando matamos, nos parecemos más a los hombres cuando juzgamos, nos parecemos a Dios cuando perdonamos. Esto se debiera de memorizar, ¿no es cierto? Dice, nos parecemos más a las bestias cuando matamos, nos parecemos más a los hombres cuando juzgamos, nos parecemos a Dios cuando perdonamos. Yo le agregaría algo más a eso. Nos parecemos más al diablo cuando murmuramos, porque el diablo es calumniador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12, el que los acusa día y noche. El perdón, y yo no voy a hablar del perdón porque lo he leído, yo voy a hablar del perdón porque yo lo he vivido. Y así voy a terminar ahora. El perdón es ceder el derecho que yo tengo de lastimarlo a usted porque usted me lastimó. O sea, lo perdono y al perdonar yo estoy cediendo mi derecho a lastimarlo a usted como usted me ha lastimado a mí. Hace unos años atrás, un pastor no muchos años atrás, un par de años, un amigo, muy amigo mío, él siempre se refugió en mí como un amigo, como una consejería, cosas así. Siempre se refugió en mí. Hoy ya no me llama, ya le voy a decir por qué no me llama más. Me llama de vez en cuando, pero ya no como antes. Porque antes él tenía dentro de su iglesia toda clase de gente, ¿no? Como la hay en todas las iglesias. Estaban estos que le complicaban la vida, los que lo acusaban, lo murmuraban, lo hacían de todo. Y entonces él me llamaba para que, no solamente para refugiarse en mí, sino para que yo fuera y arreglar el problema con esa gente. Hasta que un día yo le dije, mire pastor, yo lo amo, somos amigos por años, pero si usted me va a llamar a mí para que yo vaya y hable con esa gente que le ha dañado a usted, que le ha ofendido a usted, o que usted dice que le hacen esto y lo hacen lo otro, yo no quiero que me llamen, porque más le hicieron a Cristo. Y si se lo hicieron a Cristo, pues nosotros, como pastores, tenemos que estar dispuestos también a pasar eso. Cristo tuvo 12 apóstoles, y entre ellos los 12, en solo 12, había uno que era traidor. Entonces, si Dios mismo ha tenido que pasar esto, lo crucificaron, hicieron todo eso, pues nosotros también debemos de hacerlo. Si queremos evitar la amargura, el perdón es esencial. Si queremos evitar la amargura.
Yo tengo una hermana, bueno, una hermana, para mí es una madre, porque yo siempre hablo con ella, yo le llamo madre, porque en efecto, al partir mi madre, cuando yo tenía 17 años, yo ya estaba aquí, pero ella era la mejor amiga de mi mamá. Entonces, para mí, ella fue mi madre después, ¿me entiendes? Porque todavía la valoro de esa manera, la respeto de esa manera, la trato de esa manera, porque ella fue la mejor amiga de mi madre y que estuvo hasta el final con mi madre. Entonces, para mí ella es una madre, pero una vez me contó que cuando ella se casó, en la luna de miel, estamos hablando de más de 50 años atrás, ella me lo contó eso como en el año, vamos a decir, 2005, 2004, por ahí así. Y me dijo que cuando estaban en la luna de miel con su esposo, él en el hotel de ese tiempo, o al menos ahí, el baño no estaba en la habitación, sino que tenía que salir afuera, al pasillo, en el hotel, para ir al baño. Ella va al baño y cuando regresa, la puerta está enllavada. Y el esposo, que está recién casado, celebrando la luna de miel, está súper dormido. El hombre, ella golpeó la puerta, y el hombre nunca se levantó. Se quedó ahí a un lado de la puerta ella hasta que amaneció. Él se despierta en la mañana y su esposa no está ahí, abre la puerta, está ahí, sentado. Pero cuando ella me lo dijo, estamos hablando que me lo dijo hace unos 18 años atrás, habían pasado como 30 años antes. Cuando ella me lo dijo, me lo estaba diciendo como que si había pasado ayer, con la misma rabia, con la misma... y ella me dijo, eso me lo confesó, eso yo nunca me lo he quitado. Imagínense, y tuvieron 6 hijos. 6 hijos, y todavía eso estaba como tan verde, ¿no? Eso es lo que hace la amargura. Cuando el perdón no es inmediato, la amargura hace raíz. Y una vez que la amargura hace raíz, es mucho más difícil de arrancarlo. Por eso, el texto que leímos dice, verso 32, Efesios 4, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, vamos a quitar el españolismo de ahí. Perdónense unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cada vez que alguien nos lastima, elegimos nosotros en ese momento vivir amargados por el resto de la vida o perdonar. Porque después de todo, el perdón es una decisión. Y aquí quiero que veamos un video que van a pasar, que eso está en las noticias, al menos estuvo en las noticias de algunos medios, porque los medios hoy todo lo que tiene que ver con Cristo no lo pasan, pero quiero que vean este video, y este es un gran ejemplo. Yo puedo predicar 2 sermones de esto, porque aquí vamos, bueno, después que veamos el video vamos a ver lo que... The jury having reached a verdict, I will now announce it. We, the jury, find unanimously that the defendant did not cause the death of Botham Jean while under the immediate influence of sudden passion arising from inadequate cause, and assess the defendant's punishment at 10 years imprisonment in the Texas Department of Criminal Justice. In addition, we assess a fine of $0, and it's signed by the presiding juror. Would you like to have the jury poll? There you go. Okay. Is there any legal reason why this sentence should not now be imposed? Not at all. It is therefore the order, judgment, and decree of the court that you be taken by the Sheriff of Dallas County and safely transported by her
to an agent or representative of the Texas Department of Criminal Justice, and there you shall be confined until your sentence is discharged. Your sentence will begin today, and you will receive credit for any back time that you had. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Para los que no entienden inglés, que creo que no hay nadie que no entienda inglés, el joven es hermano del que murió, que la que está siendo juzgada y condenada, por cierto, a 10 años de prisión. Es la mujer, la policía, mató a este muchacho. El joven es su hermano, y ahí le está diciendo, le está hablando de Jesucristo. Ahí vemos tres cosas en acción, pero no es eso lo que voy a hablar yo ahora. Uno, es la justicia, porque si vieron, la jueza estaba limpiándose las lágrimas. En el video no aparece cuando ella, la jueza, baja y le da una Biblia y también la abraza. Vemos la jueza que la condena a 10 años de prisión. Vemos al joven que le perdona. Ahí vemos, ahí estamos viendo la naturaleza de Dios en acción. La justicia, la condena a 10 años. La gracia, ¿no? El perdón que le da el joven. La misericordia, eso está ahí en eso. Las tres cosas podemos hablar en otra ocasión. Pero imagínese usted, el hermano del joven que murió está perdonando a la que asesinó a su hermano. Yo creo que eso es de celebrarlo. Eso es algo de que lo debemos de notar. ¿Y sabe por qué decidí hablar de esto? Porque a veces pasa, espero que no pase aquí, o que no esté pasando aquí, que lo que pasó allí en esa corte, en realidad debería estar pasando en la iglesia, en las iglesias. No solo aquí, en todas las iglesias. Por eso hoy creo que necesitamos entender cuál es la base del perdón. La Biblia lo deja bien claro. Tenemos la idea de que disculparse o la disculpa es parte del proceso del perdón. Pero la palabra disculpa no está en la Biblia de pasta a pasta,
no existe la palabra disculpa. Existe la palabra perdón, existe la palabra arrepentimiento, que nos arrepintamos y pidamos perdón. Y aún la palabra perdón es saber cómo vamos a pedir perdón. Porque tendemos a decir, perdóname si te fallé, perdóname si, pero el sí es poniendo en símbolo de interrogación lo que posiblemente se hizo. ¿Me explico? Pedir perdón, bíblicamente hablando, es explicar por qué estoy pidiendo perdón. Te pido perdón porque hablé mal de ti, pido perdón porque te fallé, pido perdón porque te fallé en esto y esto. Eso es el perdón. Porque en la Biblia no encontramos disculpa, nosotros nos disculpamos y decimos, discúlpame, y como que con la disculpa eliminamos todo. O en inglés, lo que todos los muchachos viven cometiendo errores y solo lo tratan de arreglar solo con sorry. Y con el sorry piensan que ya arregló todo y que no hay consecuencias para ello, ¿no? Entonces, como que nosotros al perdón le ponemos condición. Y sí parece ser que bíblicamente hablando, del lado de Dios, desde la perspectiva de Dios, el perdón sí tiene condiciones de parte de Dios. Por ejemplo, para yo obtener el perdón de Dios, yo tuve que arrepentirme de mis pecados. Entonces yo no tuviera la salvación y el perdón de mis pecados si yo no me hubiese arrepentido de mis pecados. Juan el Bautista dice, arrepentidos y convertidos, y predicaba Juan el bautismo, el del arrepentimiento para el perdón de pecados. Por eso es que él viene diciendo arrepentidos y convertidos. Y el versículo 4 de Marcos Juan dice que Juan bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, si no pasaban por el arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Pero eso es una condición de Dios. Para que haya perdón divino, debe de haber arrepentimiento. Esa es la condición que Dios pone para el perdón. Pero, del otro lado, de la perspectiva de nosotros, ya creyentes, cristianos, conocedores de Dios, que Cristo ha perdonado nuestros pecados, ya no debe de haber condición, porque dice el versículo 32, que perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, la base para el perdón debe ser el hecho de que usted y yo ya fuimos perdonados. Esa tiene que ser la base del perdón. ¿Por qué perdono? Porque yo fui perdonado. ¿Por qué tengo gracia de Dios o tengo misericordia de alguien? Porque Dios tuvo misericordia de mí. Y en el matrimonio, amados, en la pareja, la misma gracia que yo recibí, la debo tener con mi esposa. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios 2. Por gracia soy salvo, salvo por pura gracia. Es decir, yo no podía hacer absolutamente nada para ser salvo. Y esa misma gracia que yo tengo, la debo de tener para mi esposa. Y la esposa para el esposo, debemos de tener esa misma gracia que hemos recibido para darle en el matrimonio. Si no, nos vamos a vivir matando todo el tiempo. Pablo aquí no está hablando de términos del perdón o condiciones para el perdón. Él está hablando de una actitud, de la actitud que tiene que tener el perdón. El perdón es una actitud. Uno decide perdonar o no perdonar. Uno decide si se va a acostar a la cama con el problema del día, del jefe, de quien haya sido, la ofensa,
uno decide si se va a ir a dormir con eso. Y por eso Pablo presenta el perdón aquí. Dice que nos perdonemos unos a otros como Dios también nos perdonó. Y nos perdonó no porque nosotros merecíamos el perdón, porque ahí mete a Cristo y dice en Cristo. Él nos perdonó a nosotros, Dios nos perdonó por Cristo. Entonces debemos perdonar a los demás como Jesús nos ha perdonado. Encontramos eso mismo en la oración que Jesús nos enseña, en la oración que tan llamada Padre Nuestro. Dice, en la oración que nosotros supuestamente tenemos que estar haciendo, dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como Jesús nos ha perdonado, así también nosotros debemos perdonar, al menos eso es lo que espera Dios. Entonces la base para perdonar a los demás está en la base de que Jesús te perdonó, nos perdonó. ¿Y sobre qué base nos perdonó el Señor? En la base que ya dije anteriormente, la gracia, la misericordia. En esa base nos perdonó Él, es decir, yo no podía ganarme ese perdón. No fui perdonado porque yo busqué el perdón, fui perdonado porque en Cristo Él pagó el precio para que yo fuera perdonado. Y por eso Efesios 2 dice que somos perdonados, salvos por gracia. Y ahí la Biblia, Jesús nos da ejemplos de ese perdón, del perdón, y Él da una ilustración. En Mateo 18, verso 21 al 22, en realidad son dos parábolas, porque del 21 al 22 es la parábola del siervo que no perdonó, y luego continúa con los dos deudores. Voy a leerle esos versículos. Mateo 18, en realidad vamos a leer hasta el 34. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y esta es una pregunta que él mismo responde. Como, al menos a mi forma de entender, él cree que está en lo correcto. Él cree que ya cumplió. Y entonces, antes de que Cristo le responda, él responde su propia pregunta. Está convencido de que él está seguro que ya cumplió. Porque le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí se le derrumbó todo lo... Verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, lo agarró del cuello, vocabulario popular, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Esto está avanzado duro, ¿verdad? Mire, en los primeros versículos 21 y 22, Pedro parece que, vamos a tratar de hacerlo práctico esto. Parece que Pedro tenía a alguien cercano en su grupo que le había ofendido una, que le había ofendido dos, y él lo perdonó, 3, 4, 5, 6, 7. Y Pedro seguramente dice, bueno, 7 es número perfecto, ¿no? Ya cumplí 7. Por eso es que él se adelanta cuando le pregunta al Señor: ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende al que me ofendió? ¿7, Señor? Como esperando que le dijera: sí, Pedro, bien hecho, Pedro, bien hecho. En otras palabras, él estaba esperando que Jesús le dijera: Pedro, bien hecho, ahora Pedrito, ahora a vengarse Pedro, porque ya cumplió las 7. Cristo le dice: no, Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. Yo le voy a explicar lo que eso significa. 70 veces 7. Oh, gloria a Dios. Una cosa, amado, es que alguien tenga que perdonar una ofensa de alguien una vez, 2 veces. Otra cosa es perdonar un montón de veces. Si usted me ofendió, lo siento por usted. Si me ofendió 2 veces, lo siento por mí. ¿No? Pero 7 veces o 70 veces 7, ¿quién está dispuesto a perdonar tanto? Lo que Jesús está diciendo aquí no es lo que se dice comúnmente. Yo mismo lo he dicho. Una cosa es que me fallen, otra cosa es que me cojan de bobo, ¿no? Y yo no me presto para eso. Yo no me presto para eso. Pero Jesús no está diciendo aquí que lo cojan de bobo a uno, sino de la parte interior, de la actitud que tenemos que tener de perdonar una y otra vez, sin que eso me dañe a mí. ¿Me explico? ¿Ah? ¿Y qué pasa? Nosotros, en la mayoría de los casos, creo que es una enseñanza para 2 horas y me dan 2 horas. En la mayoría de los casos, nos herimos por dichos que venían mezclados quizás de verdad y de veneno. Tal vez porque esa era la intención original, o porque la persona no sabe de qué otra forma decir lo que quiere decir. Y entonces nos dañó, nos ofendió, nos sentimos tan heridos. Y entonces vamos guardando eso. Pues uno tiene que aprender a escudar el corazón, porque la Biblia dice: sobre todas las cosas guardadas,
Dice, guarda tu corazón. Pues uno tiene que guardar el corazón, blindarlo si usted quiere. Yo le llamo eso autodefensas, ¿no? Yo oigo, y quiero que le quede claro esto, que la Biblia dice, no hables mal del rey porque los pajaritos le llevarán su mensaje. Yo en realidad no necesito que nadie me diga aquí que alguien habla mal de mí. Simplemente lo sé. ¿Cómo? No se lo voy a decir a usted. No se lo voy a decir a usted. Que lo sé, lo sé. Sé también quiénes. Pero ¿qué hago yo? Yo guardo mi corazón, le pongo un escudo al frente y digo, está diciendo eso, pero no es lo que él quiere decir, o lo que ella quiere decir. Ella quiere decir otra cosa, o las intenciones son buenas. Aunque sean malas, yo lo que estoy haciendo es cuidando mi corazón. Entonces, si fuera Héctor, digamos, bueno, entonces, si lo que se dijo, ya los tengo aquí, bueno, entonces ya no voy a saludar a Héctor. Y si lo saludo va a ser hipócrita. Ya mi saludo sería hipócrita. Pero como no he dejado que mi corazón se mine y entre por aquí y sale por aquí, y estoy bañado con aceite, digamos, para que simple todo resbale, ¿no? Resbale y resbale, pues yo abrazo a Héctor como si nada pasó. ¿Y quién se glorificó? Cristo. Cristo es quien, mire, eso que pasó en la corte, ya quisiera yo que CNN pasara todo lo que pasó en esa corte. Pero no lo van a pasar porque glorifica a Cristo, porque esa no es la actitud del mundo, es la actitud de un cristiano verdadero que conoce a Dios y que perdona porque Él fue perdonado. Aleluya. Entonces Pedro le dice, Señor, 7 veces, ya 7 veces. En otras palabras, Señor, yo ya me pasé de la raya. Y quizás estaba esperando que Jesús lo felicitara. Pedro, bien hecho, Pedrito. Sí, Pedro, apenas estás comenzando, Pedro. 7 veces, apenas estás comenzando. Son 490, o sea, 70 veces 7, 70 por 7 son 49. Le agrega el 0, 490. 490. Ahora, perdió un detalle aquí. Si usted está diciendo, bueno, yo creo que puedo perdonar a 490. Pero entonces, ¿quién es aquella persona? El punto que está diciendo Jesús aquí es esto. Voy a tomar a José, por ejemplo, porque José resiste cualquier cosa. José me ofende y va por una y la perdono, va por 2 y la perdono, va por 3 y lo perdono, va por 4 y lo perdono, 5 perdono, y va a llegar el tiempo cuando yo voy a perder la cuenta. Eso es lo que Jesús está diciendo, 490 veces, pero con un individuo, solo con uno. Porque la pregunta de Pedro fue singular. ¿Cuántas veces debo de perdonar al hermano que me ofende? Por uno. ¿Hay alguien aquí que haya... Bueno, yo como hablo tanto, a lo mejor ya lo ofendí más de 490 a usted? ¿No? Y se va bravo después del servicio. Y yo estoy durmiendo de lo más tranquilo allá. Y usted está como queriendo ir a poner alfileres en la almohada. O sea, lo que Jesús está diciendo es que hay que perdonar indefinidamente. ¿Por qué razón? Porque Él me perdonó, porque dije que la base del perdón es el perdón que Él me dio a mí. Si yo no tengo el perdón de Dios, entonces ¿por qué yo debo de perdonar a quien quiera perdonar? Hermano, perdonar no está en nuestra naturaleza.
Eso no está en nuestra naturaleza. Lo que está en nuestra naturaleza es lo de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y quisiéramos estar en la ley, ¿no? ¿Cómo deseamos estar en la ley? Porque en la ley este tipo ya no tuviera dientes ya. Ya no pudiera hablar. En la ley. Pero no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y la gracia dicen que es más fácil. No, al contrario. La ley tiene demandas más estrictas que la misma ley. Porque en la ley, alguien te robaba un animal, tú matabas el otro animal de él. Alguien te hacía un daño, tú le pagabas con lo mismo. Pero en la gracia, dice, Jesús dice, en la gracia dice, amarás a tu enemigo. Imagínese usted, no solamente que lo perdone, encima que lo ame. O sea, una cosa, Señor, gracias, lo puedo perdonar, le voy a perdonar, pero que lo ame, ¿qué te pasa, Señor? Pero Él dice que lo amemos, porque la base del perdón está en el perdón que hemos recibido, pero en el amor que tenemos a Cristo, porque amamos a Cristo porque Él nos perdonó. La Biblia dice que amamos a Dios no porque nosotros le amamos a Él primero, sino porque Él nos amó a nosotros primero. En base a ese amor y al perdón, perdonamos por amor. Lo que Jesús nos está diciendo es que el perdón no tiene límites y no debía tener límites. ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor y lo ha perdonado? 1, 2, 3, usted perdió la cuenta. Lo ha perdonado tantas veces y usted no puede perdonar que alguien no le saludó en la iglesia. Usted no puede perdonar que alguien se le pisó en los caballos, en los callos. Bueno, a lo mejor fue un caballo que se le paró. Un pastor amigo mío dice que me contó, ya que mencionó caballo, y va con el tema, porque me dijo que había una hermana en su iglesia, un pastor, que ella, todo puro, es que mi pastor es tan lindo, que mi pastor es todo amor, que mi pastor aquí, que mi pastor allá, y siempre estaba poniendo al pastor en un pedestal. Pero un día, él la llama para ponerla en su lugar en una situación. Ahora dice, ese mi pastor es un caballo. ¿No? ¿Cómo que cambió? Hoy sí, mejor no me meto ahí porque si no me salgo. Entonces, ¿qué hace Jesús para hablar de eso? Hace una ilustración. Verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estos no son denarios, estos son talentos. Está el rey con los libros buscando a ver quién le debe, y encuentra uno de sus siervos que le debe, esta es mucha plata. 10,000 talentos. Era el salario de 6,000 días de trabajo. En nuestro tiempo estaríamos hablando de millones de dólares. En nuestro tiempo. Es mucha plata. 1,000 millones de dólares. El punto que Jesús está haciendo aquí es que es una cantidad que no se puede pagar, que no la podía pagar el hombre en la ilustración y no la podía pagar nadie porque era tanta la plata que debía que no la podía pagar. Lo único que puede hacer es caer de rodillas, pedir misericordia y él encontró misericordia. Pero mire el versículo 26.
Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El hombre se pone de rodillas, lo suplica y obtiene el perdón. Mire, él pide tiempo para pagarlo todo. Pero el rey sabe que es una imposibilidad. Por eso él decide mejor te perdono, porque de todas maneras me vas a quedar mal, porque no lo vas a poder pagar. Es tanto, por eso es que Cristo pone una cantidad tan numerosa, porque va a ser imposible. Imposible. Entonces, él pide que se le dé tiempo. El rey le dice: te lo perdono, verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero ¿sabe qué fue lo primero? Que dice, da la orden para que se traiga ese a la esposa, a los hijos y todo lo que tiene, y se venda para recuperar parte del dinero. En los tiempos bíblicos eso significaba venderlos como esclavos si no podían pagar la deuda. Toda la familia como esclavos. Y él, al ser movido a misericordia por los ruegos del hombre, le perdona toda la deuda. Mire, aquí hay una imagen de la base del perdón, porque la imagen que nos da esa ilustración o esa parábola es lo que Dios ha hecho por mí, es lo que Dios ha hecho por usted. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y que había un acta en contra de nosotros, dice Colosenses capítulo 2, que había un acta, los hechos, las fechorías, los pecados. Un expediente que había ahí, un archivo de toda nuestra historia de pecados. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. Multitud de pecados. Y Dios, que desde antes de la fundación del mundo sabía que yo no podía pagar el precio para el perdón, decidió castigar a su propio Hijo en la cruz del Calvario para yo poder tener ese perdón, conseguir ese perdón de parte de Dios. Tenía una deuda con Dios que yo no la podía pagar. Una deuda que no la podía comprar siendo bueno, no la podía comprar siendo moral, no la podía comprar con dinero, no la podía comprar caminando de rodillas, ni haciendo sacrilegio, no podía hacer nada. Y Él decidió perdonarme por pura gracia. Y por pura gracia fui perdonado. Igual usted, por pura gracia fue perdonado. Y ahora dice Dios, en base a esa gracia que yo les he dado, o que yo te he dado, en base a ese perdón que yo te he otorgado, no habiendo tú pagar la deuda, ¿por qué no perdonas a tu hermano lo que dice, lo que habló, lo que te hizo, la ofensa que te hizo? ¿Por qué no perdonas a tu hermano que es un niño espiritual, es un inmaduro? ¿Por qué no lo perdonas? Si yo te perdoné una deuda que tú no podías pagar. Si yo no solamente la perdoné, sino que maté a mi propio hijo, permití que mi hijo fuera crucificado en el Calvario para yo pagar tu deuda. ¿Cómo no puedes perdonar a ese hermanito o a esa hermanita? ¿Y por qué nos estamos peleando ahora en día? Por eso es que eso que pasó ahí en la corte debiera de pasar aquí en la iglesia. ¿No es cierto?
Ese joven, que Dios lo bendiga, ese joven. Que Dios lo bendiga. Porque ese joven no está jugando. Porque ese joven conoce al Dios verdadero. Ese joven quiso perdonar a Dios porque perdonar a esa mujer que le mató a su hermano hace un año atrás, y decide perdonarla y abrazarla y decirle que Cristo la puede perdonar. Porque él ha experimentado el perdón. Estamos tan endeudados con Dios, o estábamos, que no había salida, no había forma, no había escape. Pero Dios, en su grande amor y en su gran misericordia, llevó a Cristo a la cruz para darnos ese perdón a nosotros. Ahora mire, continuando con la historia. Pero aquí vemos un perdón hipócrita. No el del rey, porque el rey representa a Dios, sino el del siervo. Recuerden, hay tres personajes aquí: el rey, el siervo y el consiervo. Ahora vamos por el siervo. Versos 28 y 29 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto ya lo he explicado. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Imagínese, compare usted con los 100,000 talentos, que eran 6,000 millones. O sea, era el salario de 6,000 días de trabajo. Compare usted a 100 denarios, que era el sueldo de 100 días de trabajo. Él podía, eso en 4 meses lo pagaba. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Esto era posible, esto sí era posible. Lo del siervo anterior, eso no era posible. Esto sí era posible, que lo pagara. Y aún siendo posible, él decide no perdonarlo. Recién le acababan de perdonar a él los 10,000 talentos. Y ahora ya no puede perdonar a su consiervo. Y mira, el verso 26 con el verso 29, la parte B del 29, dice lo mismo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En otras palabras, las mismas palabras que dijo el siervo malvado, está diciendo el consiervo. En otras palabras, no se le alumbró aquí. No recordó sus propias palabras cuando estaba pidiendo misericordia, ahí de rodillas pidiendo misericordia y diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Las mismas palabras dice su consiervo, y ni siquiera eso. Decide tomar cartas en el asunto y ordena que lo echen a la cárcel. Esto, cuando lo vieron los demás compañeros, esto indignó, y es que eso en realidad eso es lo que pasa. Uno se pregunta: ¿y esta persona por qué se está complicando la vida por algo que... ¿Por qué no perdona algo tan pequeño y se está complicando la vida? ¿Y Dios no le perdonó? ¿Que no le perdonó a él? ¿O que no le perdonó a ella? O sea, uno se queda hasta como: ¿qué pasa? Algo no está bien aquí. Los compañeros ven eso y dicen: esto está muy mal, tenemos que ir donde el rey. Y van donde el rey. Bueno, el verso 30 dice: mas le suplicó, mas él no quiso y le echó en la cárcel.
Verso 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No lo podían creer. Estaban atónitos con lo que estaban viendo. ¿Cómo es posible que le acaban de perdonar algo que él nunca jamás en la vida hubiera pagado y lo iban a vender a él y a su familia? Y su compañerito, su hermano en Cristo, que los salvados con la misma sangre, viene y le perdona y le pide perdón, las mismas palabras, y no lo perdona, lo mete a la cárcel. Cuando el rey, van donde el rey, entonces, verso 32 dice, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Qué otra palabra le podía decir ahí? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Que Dios nos ayude a perdonar. No que nos enseñe, porque enséñame a perdonar. No, Él ya lo enseñó en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba muriendo en el Calvario, Él ahí estaba orando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No para que usted repita las mismas palabras, sino qué fue lo que hizo antes. ¿Qué le hicieron al Señor? ¿Qué fue lo que le hicieron a Él? Y aún en la cruz, sufriendo los dolores de la muerte, está diciendo, perdónalos. Ahí Él enseñó. Ahora, es que no es que te ayude a perdonar, es que te ayude a doblegar tu voluntad a Dios para que el perdón pueda ser real. Porque la razón por la que no perdonamos es puro orgullo. Llámele espiritualidad, llámele como quiera, es puro orgullo, simple. Porque cuando un corazón humilde reconoce la gracia, el perdón, la misericordia de Dios que ha tenido Dios con uno. Aleluya. ¿Qué es lo que cuál es la lección que el Señor está tratando de enseñar aquí? Es que, voy a darle un ejemplo bíblico más o menos, porque así somos nosotros. Bueno, le voy a dar un ejemplo bíblico y le voy a dar una ilustración. David había pecado. Había caído bajo el hombre. El profeta Natán es enviado por Dios para confrontar a David con su pecado. Pero Natán va con un poco de astucia, si usted quiere. Le va hablando de un hombre que tiene muchas ovejas, mucho ganado. Y dice, y había un hombre que solo tenía una sola ovejita, dormía con ella, comía con él. Y dice, y el hombre que tenía tantas ovejas, no queriendo matar de las suyas, fue y le mandó a quitar la que tenía una sola, la mató, la comió, la disfrutó. Y David, cuando está escuchando la historia, está... Solo estoy esperando que termine para decirle lo que hay que hacer con este hombre. Y cuando Natán termina la historia, David dice, ya tengo la sentencia. Ya está claro, aquí ya sé lo que vamos a hacer. Ese hombre es digno de muerte. Sentencia. Lo que no sabía David, lo que Natán está por decir. Natán le dice, David, tú eres ese hombre. Va un hombre manejando su vehículo, vamos a decir la 495, y hay un
un muchacho, un hombre, que está pidiendo aventón, transportación, como le llame. Entonces, él tiene un poquito de desconfianza, pero aún quiere así ayudarlo y subir. Entonces, lo sube, y cuando ya se va a bajar, él toca atrás a ver si tiene su cartera y se da cuenta que no tiene su cartera. El chofer, ¿verdad? Y entonces, cuando ya llega a su lugar, aquí me quedo, dice él. Un momentito. Mi cartera. Mi cartera. La cartera. Tú tienes la cartera. Dame la cartera. Dame la cartera. Y el pobre muchacho le entrega la cartera. Llega a la casa. Le va contando a la esposa lo que ha pasado. Y la esposa le dice: amor, la cartera está ahí porque tú la olvidaste en la mañana. ¿Quién fue el ladrón? Le digo eso porque al escuchar esta historia, de esta ilustración, de esa parábola que Jesús está diciendo, qué cruel, qué malo, y quizás estamos nosotros mismos ya enojados, bravos igual como David. Ajá. Ya sabe para dónde vamos, ¿verdad? ¿Y usted por qué no puede perdonar al que le ofendió? Padres que no perdonan a sus hijos, hijos que no perdonan a sus padres, hermanos entre hermanas o hermanas y hermanas comiéndose unas con otras, hermanos con otros comiendo. Espero que aquí no esté pasando eso, en otra iglesia, no aquí o en otra nación, pero aquí no, gloria a Dios. Pero yo quería utilizar esa noticia para hablar de esto esta tarde. Porque yo no sé si la falta de perdón nos mantenga a nosotros mordiéndonos unos a otros, y el diablo se está riendo porque está ganando la batalla en nosotros, en el pueblo de Dios. En cambio, si nos bajamos, mire, yo hasta tuve la intención de traer una bandeja, lavarle los pies a toda la gente aquí. Porque si yo tengo que bajarme, me bajo, porque yo quiero la gracia de Dios en mi vida. Si tengo que decirle a usted, perdóneme, si usted me dice, me ofendió, yo voy y le pido perdón. Yo no quiero perder el cielo por una bobería que alguien dijo de mí. Yo no quiero perder el cielo. El cielo es el lugar donde yo voy y no quiero perderlo por nada. Yo espero que usted tampoco lo quiera perder. Y sobre todo cuando Cristo ya está a punto de venir y nosotros mordiéndonos, nosotros peleando, nosotros luchando unos con otros. ¿Y sabe qué? Cuando usted tiene información que no es de primera mano, usted va a tener extra información que no es cierta. Y usted está condenando al hermano o a la hermana por algo que ni siquiera dijo, de tercera mano o cuarta o quinta y sexta. ¿Por qué los periódicos no son creíbles hoy en día? ¿Por qué las noticias no son creíbles ahora en día? Mire, la prensa, los medios de comunicación, los niveles de aprobación de hoy en día están por el suelo. ¿Por qué? No tienen credibilidad. Y entonces usted viene a decirme que algo dijo Ricardo. Bueno, lo primero que hago es, ok, me va a hablar de Ricardo. Ahorita le hablo a Ricardito para que ahí enfrente de Ricardo usted me diga lo que me va a decir de él. No, es que yo no quería meterme. Entonces, tápese la boca, váyase con Cristo allá a arrepentirse de su pecado. ¿No? Eso es lo que tiene que hacer. No nos perdonamos y por eso estamos peleando, porque no nos perdonamos. ¿Quién nos ofende a quién?
Dice la Biblia que en la multitud de palabras hay pecado. Y por otro lado, la iglesia no se compone de ángeles, ¿no? Si todos aquí fueran ángeles, ay Dios mío santo, qué fácil el trabajo. No tendría tanta cana yo, mano Manuel. No, pero el problema es que la iglesia no se compone de ángeles. Se compone de gente, de personas imperfectas. Cada uno aquí es imperfecto. Yo soy el más imperfecto. Imagínense. Y entonces, si yo soy imperfecto, tarde o temprano lo voy a ofender, lo voy a dañar. Pero como no tiene un corazón perdonador, me voy de esta iglesia porque el pastor es un caballo, como le dijeron al hermano allá. ¿No? Al pastor. Porque no tiene un corazón perdonador. Porque están los que yo llamo perfeccionistas. Mire, una persona perfeccionista esto está brillando aquí. ¿No? Ese es un perfeccionista. Entonces, como esa es su naturaleza, ven, Lío, ven. Lío, ven. Te voy a peinar. Mira. Entonces, como son perfeccionistas por naturaleza, espero perfección del hermano Lío. Y mientras él llena mis requisitos, mis expectativas, hermano, tú eres muy hermanito, muy lindo, te amo, y jugamos pelota y hacemos de todo. Pero tan pronto se le sale algo que de su naturaleza, porque su naturaleza es imperfección igual que la mía. ¿No? Hasta ahí nomás lo descalifiqué, le puse una, ya no me junto con Leo. Ya no me junto con él. Y Dios en el cielo diciendo, ¿te acuerdas cómo eras tú o cómo eres realmente? ¿Te acuerdas la multitud de pecados que tenías cuando viniste a mí y yo te perdoné y no estuve buscando si llenabas mis expectativas, si llenabas mis requisitos? Solamente te pedí que te arrepintieras y yo te perdoné, te multipliqué las bendiciones, te lavé con mi sangre, te hice sentar en lugares celestiales con mi Hijo Cristo. Eres heredero del reino de los cielos, vas para arriba. El cielo va a ser infierno para algunos de los que están en las iglesias. ¿Por qué? Allá me vas a tener que ver a mí. ¿Qué opción vas a tener? Ay, Dios mío, yo pensé que al morirme y al venir al cielo, ya el pastor ya se iba a quitar, ya me lo iba a quitar de encima. Y te vas a encontrar conmigo allá. De hecho, para los que están siempre apuntando y señalando, va a haber gente en el cielo que tú no esperabas ver allá en el cielo. Y no va a haber gente en el cielo que tú pensabas que ibas a ver allá en el cielo. Por esta parte aquí, que es tan importante en la vida cristiana. Entonces, cristiano, Dios te ha perdonado por una deuda que nunca jamás ibas a poder pagar. Y no hay comparación en la magnitud del perdón de Dios con el perdón que tú tienes que tener para el hermano. No hay comparación. Oh Dios. El perdón tiene una naturaleza, y es que el perdón es una opción. Es decir, uno decide perdonar o vivir el resto de la vida arrastrando la misma cruz, el mismo, como la hermana que yo le mencioné al principio.
30 años llevando eso. Y como me lo dijo así, como que estaba tan verdecito, yo le dije, madre, ¿y usted ya lo perdonó? Y tuve que guiarla, ayudarla para que llegara a ese momento donde a enterrar eso, porque ya tienen 6 hijos, los nietos. Y tenía que haber un tiempo donde tenía que enterrar. ¿No? Y quizás del resto de su vida, yo no sé cómo el matrimonio lo llevaban, porque eso no lo sé yo. No debemos perdonar sobre la base si lo merecen o no lo merecen, si son dignos o no son dignos, sino en la base de que yo fui perdonado. Aleluya. Ve el ejemplo de Esteban y con esto vamos a ir cerrando. Dice, bueno, le voy a contar un poquito de historia primero, antes de leer el texto, porque aquí es cuando el primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, el primero que murió martirizado, muerto a piedras, a pedradas, lo están apedreando, le han tirado toda clase de piedras, está para morir, y dice, verso Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, este es Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra durmió es morir. Es decir, me voy a ir a dormir, pero no voy a llevar eso conmigo. Y le dice a Dios, al Señor, perdónales todo lo que han hecho. ¿Y cuántas veces hemos tirado piedras nosotros? ¿Cuántas veces hemos tirado piedras? Ha tirado la piedra, ha tirado muchas piedras. Esteban hizo una elección, una decisión de perdonar. Por eso digo que el perdón es una decisión. Vamos a estar de pie. Un hombre de unos 26 años más o menos, está casado con una joven, pero él es un hombre abusivo. Cada vez que se enojaba o que había una media discusión, agarraba a su esposa a golpes, y la esposa, tratando de huir de los golpes, de los abusos del marido, se iba y se refugiaba en esta casa de un tío de ella. Y cada vez que pasaba lo mismo, ella se iba y se refugiaba en la casa de su tío. Pues el hombre, en una de sus rabias, se armó con pistolas, se armó con machetes, se armó con cuchillos, se armó con hondas, y va a la casa del tío de su esposa para matarlo. Ahí agarra a machetazos al tío de su esposa. Le puso 14 machetazos, un balazo. Él perdió todos sus dientes de enfrente, parte del cráneo se lo llevó de un machetazo. Ese hombre era mi papá. No el malo, no el malhechor, sino el tío. Era mi papá. Fue un 17 de julio, no recuerdo de qué año, cuando yo estoy llamando a esa señora que le digo, madre, llamo para felicitarla para su cumpleaños. Justamente cuando yo llamo, me da la noticia de lo que acaba de pasar.
Mi padre está luchando por la vida. Murió en 3 ocasiones. Mi padre tenía 3 meses de convertido. 3 días de haberse bautizado. Desarmó al hombre, con todo lo que le hizo, desarmó al hombre. Y tiene la oportunidad de matar al hombre. Y oye una voz que le dice, no lo hagas. Desde ese momento, amados, yo, acostumbrado a orar por horas, oro, me arrodillo, paso horas de rodillas, pero el cielo está tan distante. Está tan distante que yo no me puedo conectar con el cielo. Y cada día voy muriendo espiritualmente. Pasé un mes en esa condición, sin conectarme con Dios. Pasaba horas de rodillas. Pero cuando estaba de rodillas, era yo pasando las imágenes de mi padre, luchando por sobrevivir, librándose de los disparos, de los machetazos. Eso es todo lo que está pasando por mi mente, por lo tanto no me puedo conectar. Cuando ya voy entrando a la 5ª semana, yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo seguir así. No puedo seguir así. Le dije, Señor, yo voy a presentarme en ayuno. Y no voy a parar este ayuno hasta que me ayudes a perdonar a este hombre. Cuando voy por el 3er día de ayuno, yo estoy soñando que me encuentro a este hombre porque yo lo conocía. Y veo que lo voy encontrando en un camino y yo le hablo por su nombre y le digo, Enrique, Cristo te ama. Y cuando yo le dije, Cristo te ama, yo sentí un amor profundo por él y fui y lo abracé. Cuando despierto y caigo de rodillas. Y le digo al Señor, Señor, gracias porque me estás ayudando a perdonar. Gracias porque esto no lo pude hacer por mi propia fuerza. Y desde ese día, el cielo se acercó a mí de nuevo. Volví a recuperar lo que había perdido. Hay poder en el perdón. Cuando he dicho que he perdonado cosas chicas, cosas grandes, es que estoy hablando de realidad. Dios me llamó cuando era un joven todavía. Sé lo que es el desprecio por yo ser joven. Los ministros me despreciaban, los de corbata. Me despreciaban por ser joven. No creían en mi llamado. Sé lo que es el desprecio. Sé que me dejen con la mano extendida, que hablen de mí. Yo sé todo eso. Pero eso no permití que se pusiera en el camino del propósito de Dios para mi vida. Y cuando he tenido que ir a Dios para pedirle que me ayude a perdonar, lo he hecho porque yo quiero perdonar para ser libre. Yo no quiero perder el cielo. ¿Qué pasa? Se ha dicho que cuando uno perdona, uno libera a un esclavo, a un prisionero, y el prisionero eres tú. ¿Y qué realidad hay en eso? Porque yo estaba prisionero, por un mes estuve prisionero sin poder hablar con Dios, hasta que ya pude perdonar. Ahora, si he perdonado esas cosas, ¿por qué no voy a perdonar lo demás? Si Dios usó eso para prepararme para todo lo que viene en el camino, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y si lo que Dios está permitiendo en tu vida
es precisamente para prepararte para algo que tiene Él para ti en el camino. Ven y entierra. Así que el altar va a estar abierto aquí ahora. Si usted tiene algo en contra mía, venga. Yo le quiero pedir perdón. Si no tiene algo contra mí, pero tiene algo contra alguien, o si usted sabe que necesita perdonar a alguien, pase aquí al altar. Si no, el mensaje no fue para esta iglesia. Gloria a Dios, entonces todo está bien. Oh, gloria a Dios. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
hacemos algo, amados? Vengamos todos acá al frente. Yo quiero que hagamos un círculo. No sé si va a ser posible, pero hagamos un círculo. Tomémonos de la mano. Amigos, hermanos, no importa. Venga, venga. Eres eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me rindo. Oh Señor Jesús, eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Oh, gloria a Dios. Solo ante Yo sé que están orando, pero quisiera que nos tomemos de la mano. Todos los que están orando, que se pongan de pie. Que nos tomemos de la mano. Ya les voy a decir por qué. Oh, gloria a Dios. Acérquese para acá, para que nos tomamos todos de la mano. Este es el cuerpo de Jesucristo. Este es el cuerpo por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. De este cuerpo de imperfectos, Él ha formado su iglesia. La quiso hacer de gente imperfecta, no de gente perfecta. Si no, Él hubiese escogido ángeles. Él hubiese dejado el evangelio a los ángeles para que lo predicaran. Pero nos dejó a nosotros gente imperfecta. Pero este es el cuerpo de Jesucristo. Y el diablo quiere destruir este cuerpo, dividir este cuerpo, dañar este cuerpo, hacer separación de uno a otro, hacer división. Cristo, la naturaleza de Cristo es la unificación, no la división. Así que hoy salga de este lugar no dándole más lugar al diablo. Si el diablo estaba tratando de hacer algo contra su vida o de usar su vida también, ya no le dé más lugar al diablo y dígale: soy parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y yo no voy a dividir su cuerpo, yo no voy a ser parte de una división, de una separación, voy a ser parte de la edificación de la iglesia que es tu cuerpo. Somos hermanos, lavados con la misma sangre,
Yo no soy mejor que usted, usted no es mejor que yo. Somos lavados con la misma sangre. Estamos en el mismo camino, con la misma meta. Ya no le demos lugar al diablo. Si es que el diablo ha estado tratando de dividir la bendición o de convertir la bendición en otra cosa, aquí no hay lugar para el diablo. Aquí no debe de haber lugar para el diablo. La cabeza de esta iglesia no soy yo, la cabeza de esta iglesia es Cristo. Le pertenece a Él, Él va a pelear por la iglesia. Oh, gloria a Dios. Padre, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos por tu amado Hijo Jesús, porque diste a tu Hijo en el Calvario para derramar su sangre por nosotros. Señor, te bendigo, te alabo, Señor, porque tu amor es grande, tu misericordia es grande, tu perdón es maravilloso, tu presencia. Señor, tu presencia en este lugar es tan hermosa, Señor. Sentirla, palparla. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Tú eres la sangre que une este cuerpo. Tu sangre une este cuerpo como la sangre que corre sobre nuestras venas une todo nuestro cuerpo. Señor, une tu iglesia. Une tu iglesia como un solo ejército. Para tu gloria, para tu honra. Y cuando alguien venga a hablar cosas que dividen y que separan, Señor, nos acordemos que somos imperfectos, pero que estamos en tu camino, que pertenecemos a ti, que estamos lavados con tu sangre preciosa y que nuestras intenciones son glorificar tu nombre, exaltarte a ti, bendecir tu nombre y engrandecer tu reino. Señor, glorifícate en este pueblo, glorifícate en esta iglesia, cumple aquello que has dicho que vas a hacer. Me aferro a tus promesas y me afianzo en tus promesas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por estar aquí, gracias por estar en medio nuestro, Señor. Gracias, oh Señor, oh bendito Señor. Una última cosa. Si entre los que estamos aquí tomados de la mano, quiere acercarse a alguien para pedirle perdón, este es el momento. No importa si llegamos hasta las 7, no importa. Si usted cree que debe de ir y pedir perdón a alguien, vaya y pida perdón. Si usted tiene la sospecha de que esa persona tiene algo en contra suya, vaya y abrace a esa persona. ¿No hay nada? Ok. Estamos bien entonces. Si en medio nuestro hay entre nosotros alguien que está en la línea, pero que todavía no es parte de la familia de Jesucristo, porque te hace falta invitar a Jesús a tu corazón o reconciliarte con el Señor, levántame la mano, suelta la mano de él que está a tu lado y levántame la mano. ¿Hay alguien que desea reconciliarse con el Señor o recibir al Señor? ¿No hay nadie? ¿Todos? Todos bien, ok. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición terminar así. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé, pero yo quiero abrazarlos a todos, así que no se me vayan.